Ya creo. Y ahora sí. Ya, chicas, bueno, buenas tardes. Hoy día toca nuestra última asesoría, que está bien, digamos, tranquila. Es sobre principios de cirugía en cáncer. Entonces, hoy día no es que tengamos un índice como en las otras clases, sino que prácticamente son como los 10 mandamientos, pero en oncología quirúrgica, ¿ok? Entonces, aquí están, digamos, los 10 principios que tienen que saber. Los voy a leer primero así de un y de ahí vamos a ir como desglosando, ¿no? Pero son cosas que, digamos, ya se las he mencionado en clases anteriores y lo van a ir, digamos, correlacionando con todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo primero, voy a poner resultado. Entonces, el principio 1 es, solo se puede afirmar diagnóstico de cáncer mediante una biopsia. Y creo que ya se los había dicho antes, ya saben, como en los libros dicen, sin cuerpo no hay muerto, igualito acá. Sin biopsia no hay diagnóstico y va a seguir siendo el lema. Principio número 1. Principio 2. Todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. Y bueno, esto también no es que tenga sus excepciones, pero tiene, digamos, otras formas de ver este principio. Pero saben, pues si encuentran el tumor, que obviamente en teoría es primario, lo biopsian. No es que tengan, digamos, que biopsiar. Si ya saben de dónde proviene el tumor, si encuentran una metástasis, no significa que van a tener también que biopsiar esa metástasis, ¿ok? Porque ya saben en teoría de dónde proviene. El principio 3, todos los pacientes deben estar estadificados con el clásico TNM, ya saben. Es TNM y, digamos, de acuerdo a lo que resulta del TNM, se pasa estadio clínico del 1 hasta el 4. El principio 4. El primer intento del tratamiento debe ser curativo, ¿ok? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando vimos la clase de sarcomas, que si bien ahorita no entra a su final, recuerdan que había, digamos, una técnica en específico para poder retirar la biopsia, o sea, realizarla. Tenía que ser, digamos, un corte de esta forma horizontal, no vertical, porque si no, digamos, luego, pensando en la potencial cirugía que se podría realizar después, luego, digamos, iba a ser mucho más difícil no solo tener los márgenes libres, sino también, digamos, por así decirlo, sacrificar el tejido que aún se encuentra sano. Entonces, por eso siempre tienen que tener inicialmente, este es el enfoque que debe tener. Esto es desde el punto de vista inicial. Obviamente todo va cambiando siempre dentro del contexto de cada paciente. Principio 5. Una vez más, hablando de resecciones, debe ser planeada para obtener los márgenes libres. Y eso ya lo habíamos dicho varias veces, por eso al momento, digamos, que se hacen intervenciones quirúrgicas, se hacía dependiendo, obviamente, un margen aproximadamente 10 milímetros, y así sucesivamente, dependiendo, digamos, qué tanto avanzado. Pero continuando, digamos, desde este punto de vista quirúrgico, también hemos hablado de las linfadenectomías. Y aquí viene el principio 6, que habla de la resección, que debe incluir este territorio linfático de drenaje y se debe realizar de forma centrípeta. O sea, literalmente lo está diciendo este principio, cuando veamos justamente ese principio, el territorio linfático generalmente puede incluirlo, pero también va a ir dependiendo del estadio y si es que efectivamente hay un compromiso, y eso ya lo hemos dicho acerca de lo que sería el estudio del ganglio centinela. Entonces aquí, eso es importante. Y obviamente en forma centrípeta, pues, de adentro hacia afuera. El principio 7 es que la idea, y eso siempre tenganlo en mente, es que se debe mantener la función y la estética sin que esto comprometa la resección oncológica. ¿Por qué? Porque recuerden que aparte, obviamente, de, digamos, tratar de que el paciente quede lo más libre de algún tipo de malignidad en el cuerpo, tenemos que enfocarnos en su funcionalidad y, digamos, en cómo se va a sentir el paciente. Y este principio específicamente se está refiriendo a lo que vendría a ser un enfoque integral. Porque tú al momento de tratar al paciente no solo, digamos, vas a tratar, ok, la célula maligna, sino también tienes que tratar los otros componentes. No solo el componente funcional, físico, mental y también inclusive social. Entonces, más que nada, así de eso trata ese principio. Tenemos el principio 8,
que es el tratamiento multimodal, o sea, es un tratamiento interdisciplinario que obviamente involucra un montón de especialidades en el contexto del paciente en general. Desde el punto de vista de oncología, en el tratamiento multimodal vamos a tener a lo que vendría a ser oncología quirúrgica, oncología médica, y bueno, los que se encargan de las radioterapias, no oncología de radioterapia, las RTs. De ahí tenemos el principio 9, que habla, ya, ok, miren, si se dan cuenta, desde el punto de vista de cirugía estamos en una línea del tiempo. Primero, la biopsia, con la identificación. Tienes que estadificar. Después vienes con tu tratamiento. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué involucra todo este tratamiento? Después del tratamiento, si se requiere algo extra, que vendría a ser el tratamiento multimodal. Eso están todas las especialidades. Y terminamos con, vendría a ser el seguimiento. ¿Y qué puede pasar en el seguimiento del paciente? Una recurrencia. Entonces, las recurrencias deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad. Y eso es algo que, por ejemplo, me gusta mucho onco y tal vez les pueda dejar esta visión. Onco es como en una guerra. O sea, literalmente, cuando les dicen que es una guerra contra el cáncer, tómenselo literal. Porque tienes que ser muy estratega para saber en qué momento indicar qué tratamiento. Porque pónganse que están en una situación de guerra, están en una situación mismo, y tienen 5 tipos de armas. Porque un poco violenta mi ejemplo, pero pónganlo así, tienen 5 tipos de armas, pero cada arma solo la pueden usar una vez. Entonces, más o menos, lo mismo pasa en onco. Si ustedes ya realizaron este tratamiento o ya usaron todos los tratamientos que tenían, ya no tienen nada más, y el paciente tiene algún tipo de recurrencia, si ya no tienen con qué tratarlo, ya no van a poder controlar la enfermedad. Y me acabo de dar cuenta que no estoy conectada a internet, así que me van a estar escuchando peor. Ya, creo que ya. Dios, ya bueno, sigamos. Y bueno, eso es respecto a las recurrencias. Y de ahí, obviamente, como les digo, si la recurrencia no se puede tratar, pasamos al principio 10. Si no es posible curar, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos visto la última sesión, paliar, utilizar los cuidados paliativos. Entonces, una vez habiendo hecho la revisión así súper superficial de los 10 principios, vamos a desglosar uno por uno. Espera, entonces, el principio 1, ya saben que es, digamos, que se va a afirmar que el paciente tiene cáncer cuando haya una biopsia. Entonces, nuestro principio no está... Sí, dime. Disculpa, le iba a tomar foto. ¿Podrías retrocederlo? Solo un toque. Ya, a ver. ¿Por qué? Se lagió mi computadora. Se quedó en la pantalla. ¿A alguien más le pasa lo mismo? ¿Ustedes sí lo ven? Si se mueve, si se escribe. Sí, sí se puede ver. Ya le tomé, gracias. Ya. O sea, si yo paso esta diapo, ¿lo ven? Sí. Ya, porque el mío se quedó congelado. Ya, si se queda congelado en el de ustedes, me avisen. Entonces, nuestro principio 1 va a ser que solo vamos a poder afirmar que el paciente tiene cáncer mediante la biopsia. Y sí, es cierto que tal vez no, digamos, no en todos los casos se puede realizar una biopsia exacta para afirmar la malignidad. Pero bueno, la idea es que la biopsia nos va a permitir confirmar que efectivamente el paciente tiene cáncer. Y tenemos un montón de formas, digamos, métodos y formas de poder realizar este tipo de biopsia. Y las principales están aquí en la diapo. El primero, que vendría a ser el BAF, que era la biopsia por aspiración de aguja fina. Entonces, ¿cómo, digamos, realizaban el BAF? Quiero que noten la diferencia. Esta va a ser aguja fina, ¿ok? Es una aguja delgada. Esto es más que nada, como habíamos mencionado, tiroides, cáncer de mama. Pero ahora, recuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, en un linfoma, ustedes no podían utilizar esta biopsia, digamos, para confirmar
la presencia de esta malignidad. Por ejemplo, ¿en qué sí lo pueden utilizar? Ojo, hablando desde el punto de vista ganglionar, para ver metástasis. Ese es un nuevo dato, metástasis ganglionar. Entonces, no lo pueden utilizar, por ejemplo, para linfoma específico, digamos, para ver si es, pero sí para evaluar si efectivamente es una metástasis ganglionar lo que tienen ahí. Y bueno, ya saben, es una aguja fina que mediante la Y ecográfica, por ejemplo, se realiza la aspiración. Y como les digo, aparte de esto, ya saben, es para tiroides y también lo vimos en cáncer de mama. Sí, más o menos es algo así. Obviamente todo esto se realiza con anestesia porque si no, obviamente al paciente le duele. Y luego esto se pasa a las láminas para poder hacer el análisis histopatológico. Ahora, nuestro segundo tipo de biopsia, que es mi terror, biopsia core o Trucut, ¿ok? O mejor dicho, es la aguja gruesa. Listo. Entonces, obviamente esto también va a requerir de su anestesia local, pero, como esta es una aguja más gruesa, aquí ustedes van a tener que realizar algún tipo de incisión, ¿no? Para que pueda así ingresar. Bueno, ya saben, también se realiza, digamos, con la ayuda ecográfica, pero, digamos, acá hay unas zonas en las cuales ustedes deben evitar el uso de esta biopsia. Por ejemplo, cuando están en algún órgano que es vital, o de lo contrario, en una zona que tiene, digamos, gran cantidad de vasos, gran cantidad de vascularización. Porque obviamente todo esto, digamos, te puede desencadenar algún tipo de hemorragia o consecuente hematoma y eso, digamos, no se va a poder controlar. Y bueno, esto también, como hemos visto, también se aplica en cáncer de mama, por ejemplo, obviamente guiado con la ecografía. Y bueno, es comúnmente utilizada. Pero aparte, digamos, de estas dos opciones, que son más que nada con el uso de algún tipo de aguja, también tienen las que se encuentran dentro del recuadro blanco, que ya vienen a ser estas dos opciones mucho más quirúrgicas. Le voy a poner a tercero a la biopsia incisional y cuarto a la biopsia excisional. Y bueno, en esta imagen se ve claramente la diferencia entre, digamos, incisional y excisional. Incisional va a ser que solo van a retirar una parte del tumor. ¿Ok? Así, solo es un pedazo. Donde, digamos, no estaría recomendado que lo hagan cuando hay una zona de necrosis de por medio. Solo, digamos, van a extraer una pequeña parte. Por ejemplo, dentro de estas biopsias incisionales tenemos la biopsia punch, que no sé si el doctor les habrá, digamos, mostrado, porque bueno, cuando yo llevé nos mostró cómo se realizaba, pero prácticamente es como, a ver, bueno, no es exactamente así, pero se imaginan esos que son, los que cortan galletas, esos así, ya, más o menos así, pero obviamente con un dispositivo completamente diferente. Algo así vendría a ser, por ejemplo, la biopsia punch, que se suele utilizar para lesiones dermatológicas. Pero bueno, eso es, digamos, una parte del tumor. Tenemos biopsia incisional, pero también, que vendría a ser el otro, tenemos la biopsia excisional, la biopsia por excisión. Y acá, como se nota claramente, van a retirar todo el tumor, es completo. Y digamos, a esto, podrían relacionarlo, por ejemplo, en los sarcomas, como habíamos hablado, se puede retirar todo. O de lo contrario, primero toman una biopsia incisional y posteriormente ya hacen lo que sería la extracción completa, ¿no? Pero tienen todas estas opciones de biopsia para poder obtener su diagnóstico confirmatorio. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? María Gracia, ¿a qué te referías con órgano vital, vasos, lo de la aguja gruesa? Ah, ya. Es que como esta es una biopsia por aguja gruesa, ustedes, digamos, como que lo tendrían hasta cierto punto contraindicado o tienen que evitarlo cuando tienen que hacer la biopsia en una zona cercana a un órgano vital o algún tipo de vaso, o sea, cuando hay una gran vascularización. Porque obviamente puede haber una hemorragia o un hematoma posterior. Eso. ¿Algo más?
No, gracias. Ya, sí. Ya, entonces es nuestro principio 1. Principio 2. Todas las biopsias deben dirigirse al tratamiento del tumor primario. Entonces, al tratamiento, al diagnóstico del tumor primario. Entonces, acá viene algo muy, pero muy interesante y justamente esta imagen está perfecta. Por ejemplo, ¿qué tiene aquí? Un paciente que tiene un cáncer primario a este nivel. Colorectal, pero hace metástasis tanto a nivel del hígado y a nivel del pulmón, ¿ok? Entonces, si bien ustedes, su finalidad siempre va a ser realizar la biopsia sobre el tumor primario, no sobre las metástasis. O sea, por ejemplo, si yo ya sé que este paciente, como está en la imagen, efectivamente ya tiene un cáncer colorectal, y yo sé que este cáncer tiene ya su metástasis a nivel de pulmón y a nivel de hígado. Entonces, su biopsia va a ser solo acá, porque tenían que confirmar ese cáncer colorectal. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mi paciente así? Imagínense el mismo escenario, pero el paciente acude por molestias pulmonares, por molestias respiratorias, mejor dicho, por las metástasis, ¿no? O sea, las molestias respiratorias, digamos, ya sabiendo todo esto, estarían causadas por las metástasis. Pero bueno, el paciente solo tiene molestias respiratorias. Le hacen examen físico, le hacen un montón de cosas y no encuentran absolutamente nada. Entonces, en antecedentes, anamnesis, solo refiere esto. En examen físico, no se haya evidencia de otro tipo, digamos, de lesión, solo sus molestias respiratorias. Entonces, ¿qué pasaría en este caso, no? Ustedes encuentran en sus exámenes auxiliares, encuentran la presencia de nódulos a nivel del pulmón o de algún tipo de ganglio a ese nivel. Entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? Van a biopsiar esta lesión, pero esta lesión no es la lesión primaria, es la lesión metastásica del cáncer colorectal que tenía el paciente. No sé si me están entendiendo, me confirman si van bien hasta ahí, por favor. ¿Eso no sería la parte secundaria? ¿La metástasis? Claro, o sea, el caso normal, el caso de siempre, va a ser, como dice al principio, ustedes van a indicar la biopsia para poder identificar el tumor primario. Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene cáncer colorectal y que va a ser el primario, tiene metástasis a pulmón e hígado. Pero, ¿qué pasaría si este paciente, digamos, en un inicio, el caso 1 es que acude por molestias gastrointestinales, ¿no? Pero el caso 2 es que el paciente acude por molestias respiratorias. Entonces, ustedes en la anamnesis, en el examen físico, en todo eso no encuentran nada, mandan exámenes de imagen, encuentran esos nódulos y toman una biopsia. ¿Se entiende? Pero en el contexto verdadero de ese paciente, ustedes, o sea, ustedes en su mente están, digamos, mandando una biopsia de una lesión que aparentaría ser primaria, pero no es así, porque el paciente, digamos, tiene otra lesión primaria de fondo, estarían haciendo acá en las metástasis y ustedes dirán, ya, ¿y cómo yo voy a saber qué es lesión primaria o lesión secundaria? Porque cada, digamos, o sea, ha evolucionado esto a tal punto de que existen marcadores que ustedes pueden mandar, por ejemplo, a este tipo de metástasis, y si, que son, digamos, cuando es primario, por ejemplo, colorectal, mandan 3 tipos de marcadores. Entonces, si esos marcadores salen positivos en esa muestra, efectivamente, el tumor primario es el colorectal, no el pulmonar. ¿Se entiende? Sí, algo, sí. Sí, o sea, son dos casos diferentes. Pongan que es mismo paciente, pero uno en una situación acude por síntomas gastrointestinales y en otra situación acude por molestias respiratorias. Pero el paciente, digamos, o sea, lo que solo Dios sabe es que su cáncer primario es colorectal y sus metástasis son hígado y pulmón. Entonces, en el contexto 1, el paciente acude por razones gastrointestinales y pum, le diagnostican el cáncer colorectal y luego sale la metástasis. Y la biopsia, obviamente, le hicieron el cáncer colorectal porque fue lo primero que, digamos, evaluaron. Pero en el contexto 2, el paciente acude por algún tipo de malestar, molestia respiratoria.
Cuando se le hace todo el examen físico, la anamnesis, antecedentes, todo, no se evidencia nada, digamos, diferente, a excepción de esas molestias respiratorias. Mandan imagen, mandan todo eso, sale el nódulo y toman la biopsia de ese nódulo. Pero repito, en ese contexto solo Dios sabe que el cáncer primario es colorectal y el secundario es de pulmón. Entonces, al tomar la biopsia, en teoría, averiguan de que es una lesión maligna. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé si ese era primario o metástasis? Porque ahora existen marcadores, digamos, que te pueden guiar. Si, por ejemplo, los 3 marcadores que son de cáncer colorectal salen positivos en esa biopsia que era de los nódulos pulmonares que tenía el paciente, estoy inventándome un caso así súper random, entonces significa que esas lesiones respiratorias, esas lesiones pulmonares eran secundarias al cáncer colorectal. ¿Ahora se entiende mejor? Sí, pero en el caso del paciente 2, o sea, del dibujito, Ajá. eh, y ya digamos que él llega con sus molestias respiratorias, o sea, ¿por qué se tienen que ir primero a lo de los nódulos, a un nódulo pulmonar? Claro, o sea, porque él acude por una molestia respiratoria, pero a nivel de examen físico de todo el resto no tiene evidencia de nada. O sea, es un tumor que no ha sido evidente a nivel de examen físico, más que nada eso. Entonces ahí es, por ejemplo, cuando tú puedes biopsiar una lesión metastásica en vez de una lesión primaria, ¿no? Porque digamos es el único signo, por así decirlo, la metástasis es la única manifestación que el paciente tiene sobre el cáncer. ¿Se entendió? Esto sí sabía que estaba media confusa, pero Sí, sí se entendió. Sí, ya, sí. chica. Sí, sí, esta sí estaba bien pesadita, pero más o menos es así. O sea, es como que tienen un cáncer que en vez de tener una presentación clásica, tiene una presentación atípica y la presentación atípica termina siendo solo la metástasis. Más o menos algo así. Entonces, al final, tu diagnóstico tú lo vas a guiar por esa única manifestación que tienes, que es la metástasis. Más o menos es algo así. Pero bueno, en general ya saben que principalmente tienen que realizar biopsia del tumor primario. No necesitan hacerlo de los otros. Salvo en estos casos, como les digo. Ahora, principio 3 es que ustedes tienen que hacer una estadificación del paciente. Y esta, digamos, no vamos a demorar mucho porque lo hemos repetido en todo el curso. Entonces, ustedes principalmente van a tener TNM. El TNM ya saben que es el tamaño que tiene el tumor. N vienen a ser los ganglios, los linfonodos. Y la M de metástasis a distancia. Así de, o sea, este es más fácil. Obviamente el TNM va variando dependiendo del tipo de cáncer. Pero digamos que como siempre yo les mostraba esas tablas que eran una cosa así y un montón de información acerca de los TNM, o sea, era un montón de combinaciones y al final salía estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Ok? Entonces, entre los diferentes TNMs van a mezclarse, por ejemplo, T2, N1, M0, ya, estadio clínico 2, una cosa así más o menos. Inclusive, en algunos casos, está involucrado, tanto, por ejemplo, en cáncer de piel, melanoma, la profundidad era la T, ¿no? O de lo contrario, se podía asociar algún tipo de marcador tumoral al LDH. Pero bueno, en general, al final, su estadio clínico va a ser este acá, del 1 al 4. ¿Y qué tienen que recordar acerca de este estadio clínico? Este estadio clínico ustedes lo van a establecer al momento del diagnóstico. Ese estadio va a ser permanente. ¿Ok? O sea, ustedes al momento del diagnóstico tienen un estadio 3. El estadio 3 va a permanecerse por siempre. ¿Ok? Y de acuerdo a ese, digamos, ese estadio que tienen, van a tener tanto el pronóstico como las opciones de tratamiento. Ok, más o menos es esto es respecto a estadificación. ¿Dudas en este? Este era más facilito. Entenderé que el silencio es un no. Entonces, pasemos al principio 4.
Principio 4 es cuál tiene que ser su intención ante el tratamiento. Siempre la primera intención que deben tener o su primer intento tiene que ser un tratamiento curativo. Eso es lo que ustedes deben... Espérense, parece curatino. Ya, curativo. Ustedes siempre tienen que pensar en curar al paciente en un primer instante. ¿Por qué? Porque tienen que brindarle el mejor tratamiento y, digamos, algo definitivo. Ahora, ¿qué otras cosas ustedes, digamos, tienen que considerar al momento de realizar el tratamiento? 3. Primero ya sabemos que es la curación, ¿sí? Esa tiene que ser, digamos, su primera idea. Apenas ven al paciente, ok, lo óptimo sería curar. Lo siguiente es ver que aumente la sobrevida del paciente. Y lo último, el 3, es que haya un alivio de los síntomas. Más o menos es algo así. Si se dan cuenta, el número 1 más que nada está relacionado a la enfermedad maligna y el número 3 al alivio de síntomas para que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida posible. Listo. Ahora, la idea es que se cumplan los 3, ¿no? Pero a veces el tratamiento quirúrgico no, no puede cumplir los 3, ¿no? O sea, probablemente no pueda curar, pero sí puede aumentar un poco la sobrevida, o de lo contrario, sí puede aliviar los síntomas, que realmente vendría a ser lo más importante para que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Listo. Principio 5. Este era el de los márgenes. Los márgenes al momento... Sí. ¿Podría retroceder? No le tomé foto. Sí, sí. Me avisas. María Gracia, entonces el principio 3 básicamente solo es estadificación. Sí, es tu estadificación, pero tienes que recordar que, o sea, al momento del diagnóstico, si es un estadio 4, va a ser, digamos, por siempre tu paciente en estadio 4. Y eso va a valer para el pronóstico que tenga ese paciente en específico. Y si fuera 1, por ejemplo, estadio 1. Ya, siempre es estadio 1. Y eso Pero, solo... claro, si es un estadio 1, obviamente es algo bueno. Y de ese estadio vas a sacar todo tu tratamiento. O sea, si es estadio 1, ok, tiene opción a cirugía. Si es estadio 4, lo más probable es que tenga o quimio, o de lo contrario, si hay algún tipo de cirugía, sea cirugía paliativa, ¿no? O sea, algo así. Ya, ok, gracias. Ok. Ya pasó entonces. Sí, gracias. Listo. Entonces, principio 5 es lo que les he mencionado varias veces acerca de los márgenes. Los márgenes libres. Una vez que ustedes realizan la cirugía, la idea es que, digamos, lo planifiquen tan bien que estén seguros de que hay un margen libre completamente. Y digamos que no haya ninguna alteración desde el punto de vista anatómico. Entonces, una cosa que tienen que recordar es que estos márgenes van a variar dependiendo del tumor. O sea, el espacio de margen que tienen que dejar no es permanente. Ahora, por ejemplo, dos casos extremos. Tienen cáncer de mama y tienen melanoma. En el caso de un melanoma, definitivamente sus márgenes van a ser como de 2 centímetros. Pero en un cáncer de mama puede ser 2 milímetros. O sea, algo así, digamos, un poco extremo para que noten. Ahora, ustedes, digamos, esta resección que ustedes van a realizar, obviamente con los márgenes libres, va a requerir que este tumor ustedes lo extraigan como un bloque. O sea, literalmente, imagínense un bloque siendo extraído. Pero al momento, digamos, que ustedes realicen esta cirugía, para verificar que tengan los márgenes libres, van a tener esta clasificación de acá, que esto, si no estoy mal, no está en su TEO, pero se lo estoy poniendo para que lo sepan, que es el R0, R1, R2. R0 es el objetivo final de la cirugía, es el margen libre.
literalmente. Esto es éxito. Obviamente, si no, digamos, se ha hecho algún tipo de daño funcional, o sea, se ha tenido que sacrificar algo funcional para que se obtenga esto, ¿ok? El R1 y R2, R1 es que hay, desde el punto de vista microscópico, aún células malignas, y R2 es que hay presencia macroscópica del tumor, no se pudo hacer una resección completa. Ahora, ¿para qué son importantes los márgenes libres? Para las recidivas, para las recurrencias. Porque no voy a tener yo ese mismo riesgo de una recidiva, una recurrencia, si tengo un margen R0, aquí yo tenga generalmente un margen R1, R2. ¿Ok? Entonces, eso más que nada de márgenes libres. Tienen que hacer, los márgenes varían de acuerdo al tipo de tumor, tienen el ejemplo, tienen que extraer el tumor como si fuera un bloque. Y el éxito va a ser que el margen sea con una exéresis total de tumor, tanto a nivel microscópico y macroscópico. Y esto es importante porque de esto depende si va a haber algún tipo de recidiva o algún tipo de recurrencia. Que digamos, ustedes tienen mayor riesgo si tienen un R1 o R2. Listo. Paso al principio 6. Tómenle foto, un ratito lo dejo ahí. María Gracia, ¿cuál sería la diferencia entre una recidiva y una recurrencia? Ya, por ejemplo, o sea, más que nada lo que yo tengo entendido, igual luego lo busco y les digo, chicos, una recidiva va más que nada cuando extraes el tumor y vuelve a salir en el mismo sitio. Y una recurrencia es, por ejemplo, pongamos un caso, o sea, se cura, entre comillas, al paciente, no queda malignidad y luego vuelve a aparecer, pero no necesariamente en el mismo sitio. Las recidivas, por ejemplo, donde más habíamos hablado de eso fue en cáncer de piel, donde dependiendo obviamente del tipo de cáncer, se tenía que hacer un seguimiento posterior a la cirugía para evaluar si había algún tipo de presencia de recidiva. Pero igual luego lo confirmo, así que... Sí, gracias. Ok, ya. Pasamos entonces a principio 6. Entonces, ahorita estamos hablando del paciente que ya tuvo su biopsia, ya tuvo su estadificación, estadificación, ya, perdón, y ya tuvo sus márgenes libres. Pero, obviamente, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del TNM, ustedes pueden preguntar, ¿y la linfadenectomía? Y claro que la tienen que considerar. ¿Y esto cuándo lo van a considerar? Uno, que es cuando les dije que había algún tipo de riesgo, pero eso fue en la clase pasada, así que se los voy a poner entre paréntesis. El segundo, que es ya los más importantes, es cuando hay la sospecha, cuando hay la confirmación de que hay metástasis ganglionar. Y hablando de, digamos, esta confirmación, sí o sí tenemos que hablar del ganglio centinela. ¿Qué vendría a ser esto? Entonces, ¿qué es el ganglio centinela? Como dice aquí textual. El primer ganglio, o mejor dicho, no solo ganglio, estación ganglionar, el grupo ganglionar que se podría encontrar algún tipo de célula cancerígena, es decir, maligna, es decir, metástasis regional. Entonces, esto generalmente, ¿cuándo lo utilizan? Cáncer de mama y melanoma. Típico ahí. Entonces, si yo caso, tengo un paciente con un melanoma a nivel de cuero cabelludo, pongamos que es en esta zona, región occipital. Realizo resección, pero como yo, digamos, es un estadio 4, ¿ya? Y también obviamente, pongamos que es un Breslow súper profundo, tengo que evaluar la presencia de metástasis a nivel regional. O sea, pongamos que ya encontré metástasis a distancia, pero no he revisado si había metástasis regional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se, digamos, inyecta algún tipo de coloración, si no estoy mal, es como un contraste, así. Y si se tiñe, significa que hay metástasis. Entonces dicen, ok, aquí en esta estación ganglionar
ya hay compromiso. Se retira toda la cadena ganglionar. ¿Y qué retiran? Toda esta zona. Todos estos ganglios los retiran. Y ya. Y ahí obviamente ya termina la cirugía, hace su colgajo y todo esto. Y bueno, justamente de esto viene el siguiente principio. Ya, tómenle foto a esto para ir al siguiente principio que justo tiene que ver con el caso que acabo de explicar. Me avisan. Entonces, el ganglio centinela siempre se va a tener que pintar. O sea, ¿en qué casos? O sea, se va a pintar, por así decirlo, cuando tengas ya compromiso. El caso del ganglio centinela tú lo aplicas principalmente en cáncer de mama y melanoma para ver si hay compromiso. Por ejemplo, acá en este caso es cáncer de mama. Entonces, inyectas tu contraste y si se pinta, ¿qué vas a retirar? Toda la cadena. Algo así. Lo mismo con cualquier otro tipo. Ah, y ese ganglio centinela no solo es para mama y melanoma, puede ser para cualquier otro tipo de cáncer. Claro, es que, o sea, el ganglio centinela es más que nada una prueba. La prueba de ganglio centinela, o sea, aplicas tu contraste, principalmente en mama melanoma. No he escuchado si lo utilizan en otro tipo. Debe ser también porque, digamos, como la linfadenectomía forma parte no solo ya de los TNMs, sino también de las pruebas de imagen. Entonces, si tú ya encuentras algún tipo de confirmación, ahí ya la haces la linfadenectomía. Probablemente ya no hay esa necesidad. Pero en caso de mama y melanoma es donde más se ha escuchado. Y también relacionándolo desde el punto de vista estético, ¿no? Ok, gracias. Ya, sí. Principio 7, como les digo, punto de vista estético, ¿sí? La idea es que ustedes realicen todas sus intervenciones, pero que el paciente esté feliz, o sea, no feliz en ese sentido, pero, o sea, esté tranquilo, porque mantiene su funcionalidad y también se encuentra bien desde el punto de vista estético. O sea, a mí no me sirve, por ejemplo, haberle retirado un carcinoma celular o un melanoma de cuero cabelludo a un paciente, pero por ejemplo no haber realizado un correcto colgajo, ¿no? Un injerto. Entonces, ustedes al momento en el que planteen su intervención quirúrgica, tienen que considerar si van a necesitar el injerto. Tienen que considerar, si digamos, espérense, ya, tienen que considerar si está en una zona, digamos, con un alto riesgo de infección, por ejemplo. Inclusive, aquí ¿cómo se dice? Aquí puede, ven, justo lo que iba a decir, y en vez de poner riesgo de infección, puse alto riesgo social. Ya, está muy involucrado también el entorno social, porque obviamente, posterior a esta intervención quirúrgica, la propia herida, el sitio operatorio va a requerir un cuidado, ¿no? Entonces, probablemente, si el paciente no tiene suficiente apoyo social, también tiene un alto riesgo de que se infecte. O, por ejemplo, tiene un alto riesgo de perder un injerto o perder un colgajo. Entonces, todo eso ustedes tienen que considerar al momento de la intervención. La idea es que el paciente mantenga funcionalidad y se encuentre de forma correcta desde el punto de vista estético, por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿no? O sea, realizó prácticamente un injerto. Ahora, tómenle foto, por favor, para pasar al principio 8. Ya. Disculpa, María Gracia, ¿por qué dijiste que había un aumento de riesgos de infección en la cirugía? Claro, o sea, ustedes tienen que evaluar al momento de la cirugía si van a necesitar utilizar un injerto y si hay algún tipo de riesgo de infección, un incremento de riesgo de infección. Porque digamos, si realizan esta intervención, hay un mayor riesgo de infección, al final inclusive podrían producirle más daño al paciente que la ayuda misma. O de lo contrario, como justo había puesto riesgo social en vez de infección, si el paciente no tiene un buen apoyo social para lo que vendría a ser el postoperatorio, que vendría a ser el curar ese injerto, el curar todas esas heridas que formaron parte de la intervención, no solo puede, digamos, causar infecciones, sino también puede causar necrosis. Y si tú has aplicado un injerto, ese injerto lo puedes perder.
Y eso es peor. Ok. Gracias. Cookies. Pasamos al principio 8. Y el principio 8 es un principio muy bonito. Porque prácticamente el resumen de este principio es trabajo en equipo, chicos. Es decir, aquí ya no solo va a estar cirugía, sino también va a estar oncología médica. Y lo que vendría a ser radioterapia. Todos son un equipo. Entonces, la pregunta viene a ser aquí, ¿cómo priorizar o cómo sé cómo debe ser cuándo va a qué tipo de tratamiento? Porque obviamente cirugía quiere hacer una resección, oncología médica te puede aplicar principalmente lo que son quimios y radioterapia, como dice el nombre de radio. Entonces, puede ser una línea del tiempo. Tiene su paciente y está diagnosticado. Vamos a poner así, digamos, como un ejemplo, que aquí cirugía decide intervenir. Se realiza la cirugía, pero tienen varias opciones. La primera opción es que, por ejemplo, o sea, poniendo así, vamos a poner oncología médica y RT, les voy a poner dentro de un grupo, ¿ya? Va a ser INT, de intervención, ¿ok? Entonces, realizan la cirugía, pero si aquí tanto una quimio, una radio se aplica, como es previo a la cirugía, esto va a ser un tratamiento neoadyuvante. ¿Qué pasa si en vez de haberlo aplicado en ese momento, lo aplican posterior a la cirugía? ¿Ok? Esto vendría a ser un tratamiento adyuvante. Esto es lo principal. Ahora, pongamos otro caso. Vamos a poner, por ejemplo, que va pasando el tiempo del postquirúrgico y el paciente tiene metástasis, le sale un nuevo hallazgo. Pueden realizar también un tipo de intervención que va a ser tanto de oncología médica como de la unidad de radioterapia. Y estos lo hacen de forma paralela. Y esto vendría a ser, vendría a ser un tratamiento coadyuvante. Ahora, pongamos otro caso completamente diferente. Tienen un paciente que cirugía dice, ¿saben qué? No puedo operar. No hay forma de operar a ese paciente. Pero vienen oncología médica y radioterapia y dicen, ok, veamos qué hago. Entonces diagnosticaron al paciente y ¡pum! Como no se pudo hacer cirugía, hacen una intervención, tanto quimioterapia, radioterapia, cualquiera de las dos. Y esto vendría a llamarse una intervención definitiva. ¿Sí? Cuando no se realiza la cirugía. Eso es como que un en vez de cirugía. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? Sí, la parte del coadyuvante, por favor, ¿podrías repetirla? Ya, perfecto. Inclusive ahora que me pongo a pensar, bueno, nada, voy a marearlos más. Ya, pongamos que este era un caso que realizan la cirugía, pongamos que pasa el tiempo y le salen un montón de metástasis al paciente. Entonces, dicen, ok, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Van a aplicar quimio junto a radio. Entonces, el poder aplicar estos dos juntos, o sea, es decir, intervención tanto de oncología médica como de radioterapia, es un tratamiento coadyuvante. Se administran al mismo tiempo. Otro ejemplo, aplican, por ejemplo, o sea, no sé si esto es posible, pero quimio e inmunoterapia. Por eso a veces son tratamientos múltiples los que tiene el paciente. Y obviamente nosotros tampoco sabemos qué tanto puede influenciar en ellos esto. ¿Se entendió? Y el tratamiento coadyuvante puede ser, o sea, ¿es después de la cirugía o puede ser antes también? Claro, el tratamiento coadyuvante, digamos, no se relaciona
con el tiempo. El tiempo es neoadyuvante y adyuvante. Neo antes, adyuvante después. El coadyuvante simplemente se refiere a que hay dos tratamientos que se están administrando al mismo tiempo. No, digamos, no estaría en línea del tiempo. Simplemente era, digamos, para que se ubiquen así de, ya, primero hacemos esto y luego tenemos esta opción. No, ya me había confundido por la línea. Ya, perdón, pero no, es como que el caso de un paciente y luego pasa el tiempo y pueden aplicar un tratamiento coadyuvante. Pero la idea es que se aplican dos tratamientos simultáneamente. ¿Y solo son dos o podrían ser varios también? Bueno, sabía que era cuando se aplicaban al mismo tiempo, pero nunca he escuchado que se aplique más de dos. Yo sabía que se aplican, por ejemplo, quimio y radio de forma conjunta, pero, por ejemplo, tendríamos que buscar para saber si efectivamente también se puede aplicar inmunoterapia junto a radio, junto a quimio, ¿no? O sea, eso ya no sé, pero hay que buscar. Ok, entonces el coadyuvante no podría ser un definitivo también, así como el ejemplo de abajo. Claro, también podría ser. O sea, claro, sí está bien, porque, o sea, mientras tú no realices la cirugía y digas, ok, en vez de cirugía aplico esto, puede ser que tu tratamiento definitivo sea un tratamiento coadyuvante también. No es una alternativa que podemos borrar. Ah, ok, no recién. Ya, gracias. Ya, pues sí. Entonces, después del principio 8, tenemos ya el principio 9, que vendría a ser tratar las recurrencias. Y por eso acá puse esta foto de qué es la recurrencia del cáncer. Y bueno, para esto tienen, recuerden, tanto recidivas, recurrencias, ustedes después del tratamiento van a realizar controles. Obviamente los controles van variando del tipo de cáncer, de la gravedad, de todo eso. Entonces, por ejemplo, controles postquirúrgicos. Primeros 2 años son cada 3 meses, una cosa así. Va pasando el tiempo, pasan hacia los primeros 5 años y se vuelven a ser cada 6 meses, y así sucesivamente. Hasta que obviamente hay dos opciones, ¿no? O en alguno de estos controles sale algo, digamos, como que positivo para cáncer, o de lo contrario, el paciente está feliz porque se curó. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una recurrencia? Como les había explicado, onco es como si estuvieran en una guerra y tienen 5 opciones, ¿no? 5 opciones de tratamiento. Si al momento en el que aparece esta recurrencia a ustedes no les queda ninguna opción, no hay, ya no tienen con qué tratarla, ¿ok? Pero si tienen otro caso en el que aparece la recurrencia y de las 5 opciones tienen 3 opciones y una opción puede ayudarla, tratan. ¿Sí? Más o menos eso es en resumen. Porfis me confirma si está bien y pasamos ya al último principio. Sí, Ok, gracias. ya. Y entonces tenemos el último principio que vendría a ser nuestro principio 10. Entonces, si vemos todo como una línea del tiempo, todo lo que hemos tratado hasta ahorita, voy a hacerlo así ya, para que lleguemos literalmente al principio 10. Primero, al paciente se le diagnostica mediante la biopsia. Luego se pide obviamente sus exámenes, TNM, estadificación. Después de esta estadificación, pasan al tratamiento. Pongamos de que se haga tratamiento quirúrgico y ya saben, margen libre, que mantenga funcionalidad, que mantenga la estética. Termina esta cirugía y pongan que hacen un tratamiento adyuvante, ¿no? Con quimio. Pero conforme va pasando el tiempo, probablemente hay una recurrencia y ustedes ya no tienen tratamiento, no tienen cómo ayudar al paciente y llegamos así al principio 10. Si no se puede curar, la solución vendría a ser paliar simplemente. ¿Qué es lo que vimos la clase avanzada? Dentro de todo este manejo paliativo tenemos, digamos, diferentes opciones y esta línea del tiempo simplemente es para recordar todos los principios y no que necesariamente se vaya a plantear así. Porque, por ejemplo, ya tenemos este caso que hubo una complicación, ¿no? En el paciente. Pero también tenemos el caso que el paciente tenga un tumor
y resecable. Entonces, en este caso, obviamente, si no tienes ningún tratamiento, si no tienes ya ni siquiera quimio, puedes aplicar tratamiento paliativo. Y lo que también tienen que recordar es que cualquier tipo de cuidado paliativo se aplica desde inicios del diagnóstico hasta los últimos momentos. La idea es que el paciente tenga la mejor calidad de vida. Y ahora, por ejemplo, hablando desde el punto de vista quirúrgico y paliativo, ¿qué pueden realizar? Las colostomías. Es decir, digamos, prácticamente cortan el colon y ponen, digamos, el mismo colon, lo ponen en la superficie del cuerpo y eso obviamente se hace una colostomía para que por ahí, ¿cómo se dice? O sea, en términos coloquiales sería como que salgan las heces del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen las colostomías, tienen algún tipo, digamos, de otro tipo de derivación, tienen, por ejemplo, inclusive amputaciones, dependiendo, obviamente, de cada caso. O sea, esto ya es dependiendo del contexto de cada paciente, simplemente estos son unos ejemplos. Y bueno, ya saben también que la cirugía también funciona como tratamiento paliativo. Recuerden, paliativo no cura, tampoco extiende la vida y se puede aplicar desde el inicio hasta el final de los días del paciente. Eso es todo el principio 10. ¿Dudas sobre este principio? No, pero ¿por qué pusiste irresecable? No. Y resecable es que no se puede, o sea, no puedes realizar ninguna intervención quirúrgica. O sea, no hay intervención desde ese lado. Pongamos de que no se pueda realizar quimios, no se pueda realizar DAIs, o lo contrario, al ser irresecable tú tienes que realizar algún tipo de intervención para que, por ejemplo, por efecto de masa, el tumor deje, digamos, de comprimir otros órganos. O sea, la idea es que el paciente se sienta, por así decirlo, bien, ¿no? O sea, no tenga esa sintomatología típica de dolor crónico relacionado a depresión, ansiedad, estrés y todo eso. Ok. Y en la parte de cirugía, disculpa, ¿qué dice ahí? M y qué más. ¿Dónde? Acá en la línea. Ya. De cirugía puse, o sea, que tus márgenes están libres, están bien y mantienes la funcionalidad del paciente. Perdón, está bien cortito, bien junto. Ahí vamos. Ya. Sí, Eso. Gracias. ya, pues sí. Y ya bueno, esos eran todos los principios. Más o menos esa era toda la clase de hoy día, era bien cortita. Y lo único que nos queda es esta última pregunta, porque literalmente las preguntas en su final sobre principios quirúrgicos, bueno, la única que encontré fue esta. Así que, por favor, manden al chat, respondan, no sé. Dice que es respecto a biopsias, entonces tienen, primer paso, seguir frente a un paciente con cáncer, C, escoger el método más sencillo, barato, menos invasivo, se puede realizar con aguja fina o gruesa. Todas las anteriores debe permitir establecer un diagnóstico preciso. Sí, exactamente, Viviana, es la de, o sea, son todas las anteriores. Tanto, primer paso, ya saben, la última línea del tiempo, más o menos, para que se acuerden. Más sencillo, más barato, menos invasivo, digamos, lo mejor que se puede escoger. Obviamente necesitamos diagnóstico preciso y ya saben, tienen aguja fina, gruesa, biopsia por incisión, excisión, etc. Y bueno, voy a parar la grabación.